Okay, let's go. Hola, familia de Jugamos Juntos Badminton. Hoy nos hemos venido hasta la isla de Fuerteventura y hemos venido pues para hacer una entrevista a alguien que es un amigo para mí, que es Ángel Iglesias. Ángel, bienvenido a nuestro canal. Muchas gracias por invitarme. Estamos encantados de tenerlo hoy aquí. Ángel, para quien no lo conozcan, pues ha sido jugador de bádminton durante muchos años, ha empezado en Madrid desde pequeñito, luego nos dará más detalles sobre esto. Y además es entrenador de bádminton y es de las personas en Canarias que tiene la formación de nivel 3. Y quiero que aprovechemos pues, para tomar nota y que podamos aprender todo lo que podamos de Ángel. Ángel, cuéntanos, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad que agradecido por la oportunidad de estar aquí con vosotros, contigo, y de participar y nada, tú me dirás. Pues me gusta siempre comenzar pues, con una frase y que nos digas a todas las personas que no nos conocen, pues ¿quién es Ángel Iglesias? Bueno, pues Ángel Iglesias es un amante del bádminton, digamos, que pasó por ley de vida de ser un jugador muy entregado y que le gustaba participar en todo lo que pudiera, a ser un entrenador, yo creo ya más hoy en día, aunque sigamos compitiendo cuando Todavía seguimos. Y nada, compartiendo un poquito lo que nos ha dado el bádminton, pues devolvérselo. Qué guay, qué guay. ¿Y cómo empezó? Siempre me gusta que todas las personas tienen una historia y todas las historias empiezan por el principio y a mí me gusta saber cómo empezaste a jugar a bádminton. Hombre, yo en mi caso, pues de niño me gustaban todos los deportes, tenía unos amigos muy afines y ellos se metieron a bádminton, yo seguía en fútbol, que era lo típico, ¿no? Y como a ellos les encantó, pues dije, pues venga, yo me apunto con ellos. Al final ellos se desapuntaron, yo me quedé y hasta hoy. ¿Y tus padres cómo lo veían eso de que jugaras a bádminton y no a la pelota, al fútbol? ¿Te decían algo, no? Pues la verdad que en un principio siempre mi padre tiraba más por el fútbol. Lo único que cuando ya iba subiendo de categorías es verdad que el bádminton es un deporte muy bonito, que yo por lo menos he hecho muchas amistades. Y también como que te invita mucho a superarte a ti mismo. Es verdad que está la modalidad de dobles, que también he hecho muy buen tándem con algún jugador, con Eugenio Castro, por ejemplo. Pero siempre puedes mejorar en todos los entrenamientos, centrado, y la verdad que me gusta entrenar un montón. Y de esas anécdotas del principio, de cuándo empezaste, cuéntanos un poco cómo fue creciendo un poco el nivel de Ángel Iglesias. Sí, pues digamos que en mi pueblo, que soy yo de Manzanares, que ahí es donde empecé con José Mari, que todavía sigue por ¿Todavía allí. sigue jugando? De hecho, hace poquito jugué el Campeonato de España Senior con Iciar Rodríguez, que es la hija de mi primer entrenador. ¡Hostia, qué guay! Que jugábamos en infantiles y participamos en el Campeonato de España. Perdimos el primer partido, un partidazo a 3 sets, pero tengo una foto muy bonita dándonos un abrazo que es brutal al terminar el partido. Y nada, luego empezamos a salir a los torneos porque se incentivaba mucho el bádminton en mi pueblo. Y desde Madrid partíamos, venían de todos los clubes de Madrid, cogíamos la guagua, en ese momento el autobús, y nos movíamos por toda España. Y claro, eso me enganchó un montón. Al principio perdíamos siempre, nadie jugaba los domingos, nos íbamos directamente para casa. Hasta que una vez llegué a semifinales me colé y ya dije, hombre, pues si me está gustando tanto, en vez de viajar solo por el tema tal, pues vamos a entrenar un poquito más. ¿Y eso qué categoría sería o qué edad sería esa edad? Eso por aquel entonces era infantil, que luego se cambió a sub-15, que es un año más, era como sub-14. Y claro, ahí me clasifiqué o me seleccionaron para ir al Campeonato de España representando a Madrid, al de selecciones. ¡Qué guay! Y coincidió que Dolores Marco y Sergio Llopis, que en aquella época eran el jugador y jugadora probablemente con más trayectoria, verdad que estaba Chespo y gente así que... Pero bueno, Sergio Llopis jugó en Atenas 2004 individual y dobles Qué guay. Y ahí me cogieron y me dijeron, mira, vamos a montar un CTD en Madrid, te hemos visto, yo creo que podría ser una oportunidad para ti. Claro, para mí que me digan eso es como si a una niña o un niño le viene Carolina y dice, mira, voy a montar un CTD, ¿te vienes conmigo? Y me emocioné y para allí que fuimos y ahí empecé a mejorar. ¿Y eso sería, ibas desde tu pueblo que estaba en...? Claro, yo de Manzanares, que es en la Sierra de Guadarrama. ¿Y tenías que ir hasta...? Hasta Barajas, que es cerquita del aeropuerto, que si me llevaban eran 40-45 minutos, pero como yo quería ir todos los días, pues me tocaba coger una guagua, metro, otra guagua y mi horita y media, si todo iba enlazándose bien, a veces 2 horas, me pegaba allí. ¿Y cómo compaginabas eso con estudiar? Pues cansaba mucho, me cambié de colegio, me fui a un colegio a Madrid para poder ir desde el colegio directamente.
se portaron muy bien, me dejaban salir antes de tiempo para llegar a los entrenamientos y demás. Y claro, al final te pierdes muchas cosas, pero también es lo que quieres hacer en ese momento. Aprovecha. Y bueno, pues estudiar en la guagua, estudiar en el metro, dormir en la guagua, dormir en el metro incluso. O sea, que cuando ahora algún alumno tuyo se te queja de que, ay, es que estuve haciendo la tarea en casa, es que no me dio tiempo al entrenamiento, tú le dices, si tú supieras lo que tenía que hacer. Les pongo mi ejemplo, les pongo ejemplo de gente que también lo hace y también incido mucho en que quien quiere puede y que claro, nadie te regala nada. A mí me molesta un montón cuando dicen, no, Ángel o cualquier otro jugador gana fácil. Y dice, sí. No, fácil no. A lo mejor ese partido tú has visto un 21-5, pero para él conseguir moverse así, sacar esos golpes, tiene una dedicación y un trabajo detrás, que eso es lo que no se ve. La competición recoge los frutos, en los entrenamientos se los gana. Qué bueno, qué bueno. ¿Y seguiste creciendo ahí en esas categorías? ¿Fuiste al CTD y luego qué pasó? ¿Qué más cosas han ocurrido desde entonces? Pues en el CTD la verdad que para mi gusto mejoré demasiado rápido, ahora con perspectiva, en el momento me encantó y pasé lo que decía de pasar del grupo, de alguna vez llegar a semifinales, a en sub-15 de segundo año que quedar a final de temporada número 1 del ranking. Hostia. Es verdad que en el Campeonato de España perdí en cuartos de final. Bueno, pero bueno, Claro, y había jugado el año anterior con un jugador muy bueno que era Marc Gallardo de Cataluña, me había ganado en 2 sets. No voy a decir fácil, pero me había ganado en 2 sets bien y al año siguiente me volvió a tocar, me dio la oportunidad y conseguí ganarle además con contundencia, entonces se vio un poquito la evolución y digamos el recoger eso de tanto esfuerzo, conseguir recoger los frutos. Qué bueno, y luego ya llegaste a categoría, ya estamos hablando ahí, me comentabas que era sub-15 y luego ya categoría sub-17, ¿qué ocurrió? Ahí di el salto a sub-17. Ahí fue cuando tenía un compañero que es Jesús Lorenzo, que creo que tú le conoces, que era muy top, que me sacaba un año, era el que siempre me ganaba en esa época. Pero él competía ya para absoluto y demás, entonces su compañero de dobles, que era Eugenio Castro, se quedó sin pareja y empezamos a jugar juntos. Yo me marqué el objetivo de entrar en el top 10 nacional de sub-17 y resulta que a final de temporada, siendo sub-17 el primero, terminé número 1 en individual y número 1 en dobles con Eugenio, que para mí fue lo que digo, demasiado rápido quizá. Todo para... Y la verdad que más que un objetivo superé las expectativas. Qué guay, qué guay. Y luego seguimos caminando esa categoría sub-17 y ¿qué ocurrió? ¿Qué más acontecimientos tenemos importantes? Vale, ahí es lo que hablábamos un poco también de que es duro si quieres conseguir metas como hoy en día decimos, no, yo quiero ser como Carolina Marín. Suerte. Vale, pero ¿estás dispuesto a hacer el esfuerzo y el sacrificio que hace Carolina? Pues ahí ya no todo el mundo te dice que sí tan contenta. Entonces digamos que mi caso es uno de esos que lo intenta, que llega un momento en el que se satura, el cuerpo te dice hasta aquí. O sea, yo tuve una lesión que venía arrastrando de siempre, que todavía hoy uno aprende a jugar con dolor en el sóleo de la pierna izquierda. Y ahí hubo un tiempo que yo tenía que parar, pero claro, el bádminton no para. Paras tú, el bádminton no. Te llega una competición importante que tú crees que tienes que jugar sí o sí, juegas medio lesionado, recaes. Es importante también esas paradas, o sea, yo creo que hay que descansar, que muchas veces solo pensamos en jugar, pero el cuerpo avisa. El cuerpo... A mí hubo un momento en el que yo creo que sí me hubieran dicho, mira, vete 2 meses a nadar o haz otro deporte distinto o quédate en casa y mantente una buena dieta, mantente activo, no pierdas el estado de forma, pero también desconecta la mente porque, pues claro, ya el jugar con dolor, el ver que no consigues esos resultados, va lastrando mucho y ahí no teníamos la suerte de tener un psicólogo y un fisio. Ahí era tú solito por las noches, ¿no? Claro, era un CTD, pero no teníamos la logística de hoy en día, ni se da tanta importancia, entonces al final tuve que abandonar. ¿Y eso es sub-17? Eso fue en sub-17 que dejé, primero de bachillerato lo dejé a mitad y dejé la temporada de bádminton. Wow, o sea, tiene que ser una decisión difícil después de tantos años entrenando, compitiendo. Pero es verdad que si no sabemos gestionarlo, la mente al final como que peta, ¿no? Y dice, hey, hasta aquí, yo no puedo más, tío. Y además has llenado toda tu vida en torno a algo que de repente lo has dejado. Entonces te queda un vacío muy grande que es semejante a lo que les pasa a los deportistas de élite cuando se retiran, que dices,
Hombre, ahora estarán tan felices, tienen tiempo y tal, pero ellos no, ellos siguen buscando Por eso cosas muchos porque- ahora te los ves buscando negocios, otros hobbies y otras cosas para que Claro. cuando llegue esa etapa pues poder seguir con lo otro, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, ¿lo decidiste dejar? ¿Lo dejaste? ¿Y qué pasó con Ángel en ese entonces? Claro, a ver, más que una decisión fue, se me empujó a ello. Yo tenía pensado volver a la temporada siguiente, cuando llegó el momento me daban ataques de ansiedad, entonces Hostia. no pude, yo le decía a mi entrenadora, mañana voy, y no iba, mañana voy. Al O sea, final pero de tu no, cuerpo de no querer ni siquiera ir a entrenar. sí, me daba miedo. Wow. Al final lo dejé, tuve unos años que es verdad que renegué mucho del bádminton, renegué de todo el mundillo, porque al final sabes que nos conocemos mucho, Sí. nos queremos mucho, pues yo en ese lado le di un poco la espalda. Y tuve unos años que descubrirme a mí mismo, Sí. no los dediqué exclusivamente a nada. Yo no puedo decir que los perdí, pero sí que es verdad que estaba yo un poco sin rumbo, no Ajá. sabía bien dónde me iba a A todos llevar hemos la pasado vida, por esa hasta etapa. que luego la vida me volvió a traer al bádminton. ¿Y otra cómo vez. fue eso? ¿Cómo te trajo? Pues mira, mi padre por trabajo se fue a Francia a vivir. Ajá. Yo tenía 19 años por aquel entonces. Me dieron la oportunidad de quedarme en Madrid a vivir solo. Yo me quedé en Madrid a vivir solo. Pero al año siguiente dije, mira, yo me voy a... Eran 3 añitos lo que iba a estar ahí mi padre sí o sí. Y dije, pues me voy, el segundo año me voy para allá. Resulta que mi padre alquilaba un piso en una inmobiliaria que patrocinaba un club de bádminton. Hostia. Y allí que me metí. Yo dije... El destino yo voy a- estaba para ti, Como a mí estaba- me encanta entrenar, dije, vale, voy a volver a entrenar. Todo esto porque mi padre me empujó mucho. Pero no voy a competir. Al mes Ya estabas compitiendo. ya jugando liga con varios equipos o sea, de mi club que tenía varias divisiones, jugando torneos de individual, de doble, lo que me pusiera. Y la verdad que ahí, como no conocía a nadie, todo el mundo, pues era el Español de Ceba, que era mi club, Ceba. Y era un buen rollo, era todo buen rollo. Yo salía a un cuadro y no tenía presión porque como no Porque conocía ibas a nadie, divertirte, ibas a- miraba la hora que jugaba y decía, dar lo mejor que tengo y a disfrutar. ¿Y cuántos años duró esa etapa ahí? Meses. ¿Meses? Fueron meses, fue unos 6 meses, como de noviembre, diciembre hasta mayo. Y ahí, de hecho, terminó en mayo. Mi club organiza un internacional, que es el Internacional de Ceba, Hostia. que tiene niveles, no es nivel élite. Pero bueno, el club lleva 40 años desde su creación y creo que uno lo había ganado una vez. Un socio del club. Un local del club. Y yo le decía al presidente de mi club, ¿y si lo gano? Tal, y él se reía, muy difícil, tal. Y había daneses, alemanes. O sea, los venía de propios todas partes de franceses. Europa para... Claro. jugar. Y resulta que yo ronda disfrutando y tal, y al final me lo llevé. Qué guay. Que es así el único internacional. He jugado algunos de sub, pero es el único absoluto que he jugado. No, es verdad, no son super series, pero bueno, pero la tiene- ilusión te la llevas, con mi banderita España al podium, que es el único español. Y para mí eso era como la despedida del bádminton, de bueno, lo había dejado de una manera, ahora lo voy a dejar de otra, disfrutando, todo tal. Y luego caigo en Tenerife también por mi padre. O sea, tu padre te ha llevado el Exactamente. bádminton por vena. Claro, igual que de chiquitito íbamos con la guagua desde mi pueblo con el club, cuando no había un torneo que yo quería jugar y no había nadie que fuese, mi padre cogía el El coche, coche. avisa a tus compañeros, a tus amigos, si alguien se quiere venir, nos vamos. Importante tener O sea, ahí siempre, una, claro. una pieza importante que nos apoyen, ¿no? Cuando queremos jugar a Exacto. ese deporte, sobre todo los fines de semana que hay que ir a jugar a tal sitio o a tal otro lejos, pues es importante tener esa figura paternal ahí. Qué bueno. Yo ahora, de ¿Qué? hecho, Dime. perdón, como ahora me han puesto de seleccionador de Canarias en alguna ocasión y en mi propio club, siempre digo, es muy importante si vas a seleccionar a un jugador o si tienes ciertos objetivos como entrenador, porque le ves potencial, Que cuentes con... habla con la familia primero. Y Ángel, cuando viniste a Canarias, o sea, tuviste esos meses ahí y luego volviste a Canarias, qué fue lo que más te sorprendió de Canarias? ¿Con qué te encontraste? Pues mira, sinceramente yo me había despedido del bádminton por todo lo alto, mi padre, como siempre, empujándome a que siga porque él sabe que me encanta y aquí estoy. Y él, yo te busco, yo tal, y claro, ahí la prepotencia, ¿no?, de los de Madrid, y lo digo aquí abierto, nada, es broma, dentro del mundo del bádminton. Yo no conocía a jugadores de mi edad de Canarias, yo no conocía a los clubes de Canarias. Es que no nos solemos clasificar, entonces, claro, Claro. es probable que por eso no nos veas por ahí. Buena gente, empatizan, prefieren que gane. Nada, es broma. Pero al llegar, la verdad que vi varios jugadores top, vi muchos clubes, vi muchos jugadores y me encantó.
y aquí que seguimos, porque a mí me acogieron muy bien en el universitario, en el Club Badminton Universitario de ahí de La Laguna. Estaba José Miguel de entrenador, la verdad que había muy buen rollo y me lo pasaba muy bien compitiendo ahí de jugador. Y bueno, eso, había jugadores como Ángel Álvarez, bueno, tú mismo, Omar Mendo, Alejandro Rostro, Fafi de Lanzarote. Bueno, en Lanzarote había bastantes absolutos. Había un grupito. Y la verdad que yo lo pasaba muy bien compitiendo y me sorprendió eso, el nivel de los jugadores y la cantidad de jugadores y de clubes que había, que quizá en Península, como he dicho en Madrid, no era tan visible, que bueno, yo creo que hoy en día ya ha mejorado. Ya ha mejorado, qué bueno. Y luego estuviste unos años ahí en Tenerife, ¿y cómo acabas aquí en esta isla de Fuerteventura? Pues mira, por amor, sinceramente. Mira, el bádminton me lo ha dado todo, lo bueno, las crisis, todo, ya lo he ido contando. Y en un campeonato de estos del circuito de Canarias, resulta que conozco a una chica que es María, que se convierte en lo más importante de mi vida. Qué guay. Estamos 4 años, ella aquí en Fuerteventura, yo en Tenerife, viéndonos cuando podemos y una relación muy sana. Y ya llega un momento que, bueno, también fue el COVID, que a todos nos afectó y demás. Y de un día para otro digo, pues mira, me podrá ir bien o mal, pero estamos juntos. Y me fui a Fuerteventura. Aquí había 2 clubes, yo sabía que tenía la posibilidad de seguir porque ya estaba solo dedicándome a ser entrenador allí en el universitario. Y bueno, aquí llegué y caí de pie porque se me dio la oportunidad en el Pajaritos. De poder ser entrenador del club. Y ya llevamos 4 años con el proyecto y la verdad que ha ido más rápido de lo que esperábamos. Muy bien. Uy. Ahora somos 150 jugadores. 150 jugadores, wow. Que dirijo yo todos los grupos y les entreno. Y la verdad que son muy agradecidos y sobre todo que me siento muy querido. Y una vez has llegado aquí, has montado ese club con 100 y pico jugadores que nos comentas, ¿qué aspiraciones, qué nuevos proyectos tenemos de futuro para Ángel? ¿Qué te gustaría? Pues a ver, ahora hemos hecho lo más, bueno, no sé si es lo más difícil, pero para mí lo más importante, que es crear, digamos, la base de la pirámide, ¿no? Coger volumen, coger también dar visibilidad, pues los primeros años mucha promoción en todos los colegios, aunque fuese un colegio de la otra punta de la isla, yo me iba a que se conozca. Son duras que hay las promociones esas, de tener que ir a promocionarlo, wow. Sí, sí, yo las disfruto, pero es verdad que no está pagado. Pues además lo haces por promoción y por amor al arte y bueno, la gente es agradecida, pero también los hay que no. Y nada, ahora hemos llegado a un punto que ya está la estructura bastante formada. Y ahora pues sí me gustaría dar un pasito más, a lo mejor de crear algún grupito más a lo mejor técnico, más específico, más de tecnificación y demás. Es verdad que yo me he descubierto también como entrenador aquí y también disfruto mucho de la base, ¿sabes? Pero también me gustaría formar más monitores, más entrenadores. Para tú luego ya poder dedicarte a... Ojalá se hiciera un nivel 1 y yo incentivaría a que gente del club participase y se forme. Qué bueno. Es muy importante la formación. Que si no, no conseguimos que se sigan trasladando esos conocimientos del bádminton, claro, ¿no? Si no, nos quedamos solo con varios, 2 o 3 los que tenemos la formación. Y luego pues lo que hablábamos, que se siga compitiendo aquí, seguiremos compitiendo aquí y lo seguimos haciendo, pero también que se nos vea más en Península, que ya hemos ido a varios TTRs y ojalá poder ir a máster, campeonatos de España y demás. Qué guay, qué guay. Oye, pues hay un trabajo bastante bueno. Hombre, satisfactorio, la verdad. O sea, yo cada vez veo más jugadores cuando hemos ido a algún TTR, veo ahí la mareja roja ahí de pajaritos por todos lados. Sí. Qué bueno. La verdad que a nivel logístico se complica, pero bueno. Oye, pues yo creo que ya hemos tratado un poco todas las partes desde el principio hasta esta última etapa. Y ahora me gustaría hacer algunas preguntas como concretas de quién ha sido el entrenador o jugador que más te ha enseñado, que más te ha marcado. Vale, digamos que como entrenador no me quiero dejar a ninguno porque ya te digo que José María al final es el que nos metió esa motivación, que éramos todos, la selección madrileña era de mi pueblo, casi todos, y fue muy importante, pero claro, luego es verdad que la referencia, claro, de Sergio Llopis, primer clasificado en unas Olimpiadas por ranking, que además lo hizo en dobles con Crespo, en las mismas, en Atenas 2004, que nadie nunca más ha vuelto a jugar un dobles en unas Olimpiadas, pareja española estoy hablando. Pues él digamos que sí que era un poco como en quien yo me fijé. Luego estaba Loli, que es su mujer, Dolores Marco, que nos metía mucha caña y también era el tándem, pero al final yo tiraba por él también, a lo mejor era con el que más tiempo pasaba y demás. Qué guay.
y la verdad que un referente tanto como jugador, que le pude ver poco jugar, pero le vi, y como entrenador, que me enseñó mucho y me metió mucha caña. Ahora de vez en cuando coincidimos, que tienen a la hija ahí que es top. Qué y me alegro un montón. A ver. Qué bueno, qué bueno. Vamos a hablar ahora de un punto muy curioso, que vamos a intentar ver si somos capaces de ponerlo para que estén atentos, que una vez nos clasificamos para el Campeonato de España absoluto, tú ibas en individual y iba con mi compañero David en doble, y Ángel estaba jugando un punto de individual y pasó algo muy importante. Y yo solo quiero dejarla caer aquí para que estén atentos a ver si somos capaces de recuperarlo y tú me vas a dejar subirlo, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Encima fui el autor de quien lo grabó, que encima, gracias a mí, lo tenemos ahí grabado. Sí, ¿vale? Todavía, pues mira, el otro día fui al Campeonato de España Senior, que ahí te reencuentras con mucha gente, todavía me lo recuerda la gente. Sí, sí, sí. Gente de toda España que, claro, en ese momento y cuando vean el vídeo, sí, vamos a conseguirlo, vamos a conseguirlo. El porqué, pero en ese momento casi se para el torneo para decir que ¿Qué había pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Es un circ shot, ¿no? De esos que llaman ahora, de esos que llaman ahora. Queda para el recuerdo. Bueno, yo espero conseguirlo, Sí. Ahora vamos a ponernos un poco más serios y te voy a preguntar de qué debemos de hacer o qué podemos hacer para mejorar el bádminton en España, para darlo más a conocer, para que crezca más. Con tu experiencia con todos estos años, ¿qué crees que podemos hacer, Ángel? Pues mira, yo sobre todo, que hablábamos antes de lo de la formación y que he hecho los cursos de entrenador mucho por autosuperación y por no limitarme y no limitar a los jugadores, tener herramientas. Sí que aprendí una cosa que también la he aprendido rodando yo como entrenador, y es que en la base tiene que haber buenos entrenadores y fomentar mucho la base. Es decir, si conseguimos un buen volumen y un volumen con calidad, que no sea lo típico de venga, pues jueguen con globitos, sino que se forme, que al final es lo que tú ves, ¿no? Cuando tú a lo mejor visitas clubes de países donde se juega más al bádminton, tú ves que la base está muy bien estructurada. No es solo los CTDs o los CAR lo que tiene que tener esa estructura, sino que ellos se van a nutrir de abajo. Entonces, tener buenos entrenadores abajo, lógicamente arriba, das por hecho que están, pero también tenerlos abajo, y es un poco donde yo incidiría, que creo que es lo que a lo mejor con Carolina Marín, el efecto Carolina Marín, se ha aprovechado para que ese niño o niña no se limite y diga puedo porque pienso que puedo, ¿no? Que es el eslogan, ser campeona olímpica, pero a lo mejor tenemos que fomentar esos millones y millones de niños que se quieren divertir y que de ahí, cuantos más tengas, más Carolina Marín te pueden salir, ¿no? Por estadística. Y sobre todo que lo conozcan, que no sé si tú también te has frustrado como yo de que llegas a clase y dices que juegas a bádminton o que has quedado campeón de no sé qué y te dicen que qué es eso, ¿no? O sea, es un poco triste. A ver, a mí yo siempre lo cuento y se lo cuento a los jugadores que entreno. Cuando yo he ido y he dicho, mira, que el viernes me puedes cambiar el examen y es que mira el Campeonato de España de bádminton. Y claro, para mí es lo más grande ir al Campeonato de España de bádminton, pero para el profesor no, y es más trabajo si te lo tiene que cambiar ahora cuando se lo va a votar. Y casi decirme que no, y tener que ir yo ahí con un papelito de la federación y a regañadientes, y siempre digo lo mismo de Iker Casillas, cuando le sacaron de clase para jugar un partido de Champions de fútbol, y les pediría un autógrafo el profesor, seguro, ¿no? Pero a ti no pues iba a ser el caso. Nos ponían lastre, claro. Jolín, tío. O en el aeropuerto, cuando vas y con el raquetero, ¿qué es tenis, pádel, squash? Y lo último... lo último de lo último. Bádminton, tal, pues eso ya no pasa, ya... Yo creo que todo el mundo además dice, sí, la chica esta, Carolina, tal. Ya por lo menos tocan de oído. Pero sobre todo, a mí me da mucha pena, por ejemplo, cuando hay un campeonato de Canarias, un campeonato importante, que luego no tengas a nadie ahí de una entrevistita, yo qué sé, 4 boberías, no sé, son 2 detalles. Tú me lo comentabas alguna vez de, he quedado campeón de Canarias, me han dado una palmada a la espalda, una medalla y para mi casa. No sé, sí. La verdad que yo tengo una anécdota que además la conté este fin de semana, y era en el Campeonato de Canarias absoluto, en el Hierro, vino la televisión canaria. A mí me hicieron una entrevista de 5 o 7 minutos, yo estuve 6 minutos y medio hablando de qué guay, qué bien que se diera visibilidad al bádminton, un deporte minoritario, lo que necesita. Yo además diciendo, ahora he quedado campeón de Canarias absoluto, pero ya estoy como entrenador en ese tiempo, entonces es muy importante que se nos vea, qué tal. Pues lo único que sacaron es un trozo, que claro, yo encima sin experiencia de cara a la prensa. Es que Ángel, no te vamos a dejar 7 minutos ahí hablando. ¿Y por qué has ganado?
y mi respuesta encima rozaba el ridículo, entre comillas, pero no sacaron nada de lo que yo quería proyectar en esa entrevista, que era el decir qué bien que se visibilice el deporte minoritario y a nosotros nos interesa el bádminton. Nosotros el otro día tuvimos la oportunidad de ir al Sub-23 en Lanzarote y aprovechamos para hacer algunas entrevistas también. Y yo creo que al jugador pues se les veía ilusionado, ¿no? Terminar el partido y tener a alguien que simplemente te preguntara cómo te sentiste, cómo lo superaste, yo creo que estaba bastante bien. Ángel, siguiente pregunta que tenemos ahora. Hemos hablado de cómo mejorar el bádminton, de cómo darlo a conocer. Ahora te quería preguntar, ¿cómo podemos mejorar el nivel de los jugadores canarios? ¿Qué podemos hacer? La unión hace la fuerza. Entonces, es verdad que yo, por ejemplo, estoy en el staff de la Federación Canaria de Técnicos. Ajá. Se han hecho proyectos de concentraciones, de incluso solo para técnicos, de intentar crear líneas como entrenamiento comunes, aunque luego cada maestro tenga su librillo, cada entrenador tenga sus metodologías, pues sí un poco una apuesta en común. Y así, pues al final talento hay en Canarias, porque la verdad que hay mucho talento y además físicamente el jugador canario es muy bueno. Y a lo mejor falta un poco más de consenso, porque claro, al final aquí tenemos el problema, entre comillas, de la insularidad, exactamente. Y si hay tres con muchas ganas de mejorar y con proyección en Lanzarote, tres en Gran Canaria, tres donde sea, si entrenan juntos siempre va a ser un poquito... Se puede mejorar el nivel de esas personas. Y a la hora, a lo mejor... Mi propuesta siempre ha sido también, aparte de concentraciones, pues al final en el día a día es donde van a mejorar, no por hacer, un día concreto. Por un sábado, que además los chiquillos de hoy en día te entra por aquí, te sale por aquí. Ahí tenemos que ser los técnicos los que nos formemos y en el día a día les demos herramientas. Pues luego a lo mejor sí coger un grupito que viajen a Península, que ranquen, me los lleva a un máster, que ranquen y ahí ya vas viendo cómo va a subir el nivel. Pues al final... Tú como entrenes compites, pero también según qué competiciones juegues, es cómo vas a ir cogiendo ritmo, cómo vas a ir mejorando, ¿sabes? Yo lo he visto como jugador a la hora de volver sin competir en 4 o 5 años, volver a competir en Península. Al principio juegas TTRs en Canarias, si ves que los ganas te vas a un TTR en Andalucía, en Madrid, en cualquier sitio que creas que vas a perder. Claro. Pierde, luego consigues ganar y vete a otro sitio donde creas que vas a perder. Porque al final a lo mejor tienes las herramientas técnico-tácticas, pero no tienes ese ritmo de juego, no tienes esa capacidad de concentración o de gestión de la presión en los momentos finales, ¿no? Qué bueno, que es un poco lo que yo he vivido en los campeonatos de España de selecciones, que he ido en 4 de seleccionador y en la silla y ¡buah! Este mixto se podía haber ganado, este doble se podía haber ganado, este individual. Eso da rabia, ¿eh? Pero al final dices se podía haber ganado porque tú sabes que los jugadores canarios lo pueden ganar. Pero claro, el otro se nota que ha controlado más los momentos, ¿no? ¿Y cómo podríamos hacer para unir a esos jugadores de distintas islas? O sea, sería como convocarlos en sesiones concretas, pero que no sea un día solo, sino que tengan un sitio de trabajo en el que estén todos, es lo que comenta. Claro, eso es una de las propuestas que hay, que por eso lo de la insularidad es importante, porque claro, el tiempo que tarda no es cojo el coche, aunque sea 1 hora y media, como hacía yo, el transporte público. No, ya tienes que coger aviones, que todos coincidan, etc. Pero ese sería un paso. Y luego el otro, el de formar parejas, a lo mejor que no tengan que ser del mismo club a veces, no lo sé. Qué bueno. Son propuestas que al final hay que probar y ensayo y error. Bueno, pues esperemos que funcionen y que puedan salir adelante. Ahora, Ángel, ha llegado tu momento de siempre le damos la oportunidad al invitado a que promocione cualquier cosa que considere, así que tienes unos minutos para que hagas tu promoción. Claro, pues bueno, yo, como he dicho, estoy en el staff de la Federación Canaria. Lo primero, que en Canarias se sepa que hay nivel, que hay entrega, que hay jugadores con muchas ganas, que hay muchos clubes, porque hay clubes y licencias que comparado con otras comunidades igual no valoramos lo que tenemos. Y es una suerte, porque aquí tenemos ayudas, tenemos también la insularidad, pero tenemos más ayudas y hay que darle valor y que se sepa. Y luego pues a mí me toca promocionar el Pajaritos, que bueno, es un club que yo cuando caí eran muy poquitos jugadores, hace 4 temporadas, ahora hemos cerrado la 4ª temporada que llevo yo y desde que tenemos las escuelas. Y bueno, como yo lógicamente la experiencia que tengo es en mi club, y lo que hago es lo que creo que es lo mejor, aunque me equivoque o no, pero lógicamente es lo que yo creo. Pues aquí está un poco
las puertas abiertas para que todo el mundo pueda venir, para que echen un buen ratito. Y además cuando hago promos mi intención es que conozcas el bádminton. Que cuando te digan bádminton digas, a mí no me gusta, pero sé lo que es. Pero sé lo que es, ¿no? Y luego, por mi experiencia, tanto en Tenerife, en Madrid, aquí en Francia, Suele gustar. es que gusta. Es que yo digo, si es que yo como entrenador de bádminton, si te das un buen ambiente y que se genere eso de que los que más tiempo llevan integren a los que empiezan, que se genere eso, la estadística es muy alta de la gente que lo prueba y repite. Qué bueno, bueno. Si creas ese ecosistema. Vamos a dejar ahí en la descripción del vídeo y las redes del Pajarito para que cualquiera lo pueda visitar y que se puedan apuntar a este club. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tengo 3 agradecimientos concretos, ¿vale? 3 felicitaciones y agradecimientos. La primera de ellas es por todo lo que has conseguido aquí en Fuerteventura. O sea, cuando yo jugaba en Canarias y veía el Fuerteventura, bueno, pues habían jugadores, pero creo que contigo ha aumentado muchísimo. Sé que con lo humilde que eres me vas a decir que no es solo gracias a ti, sino al esfuerzo que hay detrás. Sé que sí, pero sé que con tu experiencia y tus conocimientos, pues veo cada vez a mejores jugadores y quería felicitarte por ello personalmente. Bueno. Y la segunda de ellas, quería felicitarte porque eres de las pocas personas que se puede vivir su vida dedicándose a su hobby. Y eso no todo el mundo lo puede hacer y que seas un entrenador que puede vivir de ello, pues quería felicitarte por ello, que eso ha sido gracias a esfuerzo y sacrificio, como todos sabemos. Así que nada, quería agradecértelo personalmente. Y la tercera de todas es que quería agradecerte pues todo lo que me has enseñado, que también has sido mi entrenador y me he quedado con muchas cosas que me has dicho y quería agradecértelo personalmente. Bueno, ¿por dónde empiezo? Pues tú ya me has contestado la primera. Al final es un trabajo de club, es un trabajo de equipo, es un trabajo de los jugadores. Yo es verdad que la segunda va con la primera, que es me dedico a mi hobby. A veces es complicado porque conviertes tu hobby en tu trabajo. En el trabajo no todo es bonito, hay que decirlo, hay que hacer sacrificios, hay que tolerar y aprender ciertas cosas. Yo he crecido mucho personalmente también a raíz de eso. Pero creo que todas las profesiones tienen que ser vocacionales, pero la de entrenador, monitora, entrenadora, yo creo que más. Bueno, porque es la que yo vivo, pero yo intento contagiar simplemente esa pasión, contagiar esa motivación. A lo mejor tienes otras cosas en tu vida, cambias el chip, llegas al pabellón, sentirte como en casa, hacer sentir como en casa. Y para mí si se puede llamar éxito de lo que hago, o por lo que creo que lo consigo, es por eso, por intentar simplemente sentirlo y sentirme yo bien y de esa manera contagiar. Luego ya lo que hablamos de formación, a ver, a todos nos gusta ganar. Yo les hago la broma de, no te preocupes si has perdido, que para ganar ya estoy yo. Les hago esa broma, pero al final si tú tienes una niña o un niño que quiere mejorar, me encanta tener las herramientas, por eso también intento llevarles a competiciones cada vez más difíciles para que se superen y no se limiten por el club. Que también recuerdo esa etapa que a lo mejor te ven jugando o entrenando y dices, jolín, el Ángel, qué bueno es. Claro, pero yo es que recuerdo la etapa esa en la que te metiste las 3 formaciones, nivel 1, nivel 2, nivel 3, todas seguidas allí en Madrid. Sí, sí, entonces, claro, como recuerdo eso, pues bueno, quería agradecértelo personalmente. Luego quedaba la última, que no te escapas. Nos hemos jugado nuestras finales de individual masculino absoluto y para mí, la verdad, como entrenador, tener un jugador como tú es un placer, porque lo das todo, además haces caso pero también cuestionas, entonces eso, cuando un jugador te hace solo caso, no te hace mejorar como entrenador, cuando te lo cuestiona, le das esas vueltas y tú mismo dices, pues no me lo había planteado, a lo mejor la pregunta que me han hecho, y llegas a la respuesta o te equivocas y gracias a equivocarte llegas luego más tarde. Entonces mola mucho tener gente así la oportunidad de entrenarla y luego cuando digo que llegamos a las finales no es por el tema de tal, sino por el tema de llegar yo, ya llega un momento que, a ver, yo siempre le he dicho, si no me pongo nervioso para jugar, no juego. No juegas. Entonces me encanta jugar y si puedo ganar, mejor. Pero que un jugador tuyo llegue a una final siempre mola. Siempre mola. Para mí me gusta más. Y ahora que estoy en el lado contrario, que también estoy de entrenador, ahora entiendo por qué a mis entrenadores les gustaba el Samuel jugador. Porque a mí también me mola entrenar al que le dices que haga 15 y te lo ves haciendo 20 repeticiones. Claro. A mí eso me mola. No cuando te lo ves que todo son quejas, que todo es que, jolín, eso os cuesta más. Exactamente. Yo al final es que cuesta más porque es lo que dices, ¿cómo le motivo? ¿Cómo tal? Hay veces que les ves las caras, no le estará gustando el entrenamiento que hago, lo cambio, que, ¿sabes? Porque al final yo hago mi trabajo lo mejor que yo sé, pero
es para el resto. Claro. O sea, yo trabajo para que los demás estén a gusto y para que los demás aprendan y mejoren. Qué bueno. Yo soy, como digo siempre, que ahora estoy también dando cursos de monitor como profesor y tal. Y el que más aprende soy yo. Sí. Y cada competición que voy el que más aprende soy yo, porque te enseñan un montón. Exacto. Pero claro, el que te lo pone todo tal, Fácil. con ese... yo por ejemplo intento estar muy pendiente de los que no son tan fáciles, pero en verdad te encantaría... Te encantaría estar ahí dedicándole. Claro, por eso a veces dices, pues tampoco vamos a llevar el grupo al ritmo del más lento, sino que el más rápido, el que más ganas le pone, que vaya tirando. tire. Qué bueno, qué bueno. Ángel, esto está llegando a su final. ¿Te lo has pasado bien o qué? Sí, la verdad que yo ya te dije que me puedo tirar aquí. No, pero nota lo que hemos dicho. No he tenido que cortarte ni nada, ¿eh? Yo lo he visto muy bien. He intentado callarme a veces. Bueno, para terminar me gustaría que te despidieras con un mensaje. El que tú quisieras para los jugadores, me gustaría que dieras un mensaje. ¿Qué mensaje es? Hombre, para los jugadores y para todos seguidores del deporte, y va para vosotros, que apoyéis todas estas iniciativas que salen, que yo os doy las gracias por lo que hacéis, de darme a mí la opción de hablar, de todos los shorts que hacéis, que yo soy fan número uno y según sale uno, ahora he visto que habéis subido uno que no he tenido tanto tiempo, pero que lo vi anoche, que había subido hace 4 horitas, y la verdad que es un gusto tener este tipo de iniciativas a mano, ¿vale? Qué bueno. Que nos lo diga alguien como tú, pues nos motiva, porque lleva un montón de esfuerzo y a veces decimos, ¿para qué hacemos esto si no lo ven sino que 4 pelagatos? Pero que un tipo como tú nos lo diga, pues nos refuerza las ganas de hacerlo y de seguir insistiendo. Vais creciendo y yo creo que pasos agigantados y los chiquillos, los jugadores, las jugadoras de categorías inferiores os conocen, único que son más, no os lo van a decir, Claro, pero sí se sabe quiénes sois. Bueno. Y bueno, ya sabéis que tenéis las puertas abiertas y si queréis venir, ahora es que estamos en verano, que ya habéis visto el calor que hace aquí, pues si queréis venir a algún entrenamiento y llevar cositas o preguntar a los jugadores, las jugadoras, que al final yo la verdad que tengo mucho afán de protagonismo, pero los jugadores, al final el deporte es para los deportistas, ¿sabes? Bueno. Es verdad que los entrenadores, todo eso, ojalá estuviera más valorado a nivel social, pero los deportistas son los importantes y además les hará ilusión, como tú has dicho en el Sub-23, si algún día os pasáis por un entreno del Pajaritos y cogéis, sí que os pediría que si queréis entrevistar a quien se sube al podio lo hagáis, pero que también entrevistéis a los que llevan... ¿Y tú cuánto llevas? 2 meses, pues a mí me encanta que esos tengan la visibilidad porque al final son los que nos hacen crecer. Pues para que uno gane tiene que haber... Lo guay es cuando dices, no, éramos 75 en el torneo y gané. Pero cuando hay 3 y quedas primero y encima uno no se presentó, ahí no ahí ya no mola tanto. Entonces, para que haya un campeón y se le dé valor, tiene que haber muchos que jueguen, se diviertan y que el que quede último se vaya igual de contento que el primero. Fomentar eso. Vale. Pues guay, me ha gustado tu mensaje. No sé si ha sido resumido el mensaje, ha sido largo, pero yo me he quedado con la idea, ¿vale? Así que Ángel, bienvenido al canal. Muchísimas gracias por participar. A vosotros. Bueno, familia de Jugamos Juntos Badminton, terminamos con esta entrevista con Ángel Iglesias. La verdad que me lo he pasado súper bien. Espero que hayan podido tomar nota de todo lo que nos ha contado Ángel. Y nada, como siempre les decimos, hasta la próxima. Nos vemos en la pista.